Revistaagroyanos.com, semillero de opinión. Generalmente conocemos sobre los procesos productivos de la producción primaria. Ahora vamos a conocer también sobre los inconvenientes, sobre todo lo que tiene que hacer la agroindustria para que podamos consumir alimentos frescos y de buena calidad. Estamos hoy en El Molino, en la agroindustria Agrocon. Agrocon se viene distinguiendo de años atrás como una empresa que favorece al sector agropecuario. Compra arroz, lo beneficia, posteriormente lo trilla, lo convierte en arroz blanco y lo comercializa para diferentes regiones del país. Se ha distinguido de tiempo atrás por un arroz de excelente calidad, tal como viene sucediendo no solamente con Agrocon, sino con la molinería de nuestro departamento, el Meta. Comenzamos por una de las partes más importantes en todo este proceso de recibo y de beneficio del grano, por el laboratorio que está empatado con la báscula, ¿cierto, Gloria? Gloria Montaño. Sí, ingeniero Álvaro Orjuela. Iniciando, sí, es por la parte del recibo para las compras de materias primas, en este caso el arroz Paddy Verde. En una báscula de plataforma con muy buena capacidad, ¿cuántas toneladas recibe? La báscula está capacitada para 70 toneladas aproximadamente. Es decir, una mula que pesa 18 o 20 toneladas y el resto en arroz, o en soya, o en maíz. Entrega el arroz el productor, que venga del Meta, que venga del Casanare. Y hay que hacerle una serie de medidas para saber cómo viene ese arroz. ¿Por qué empezamos en este laboratorio, Gloria? Bueno, ingeniero Álvaro, nosotros para la compra de la materia prima inicialmente tenemos unas características para la compra del producto. En este caso, para el arroz Paddy Verde, nosotros determinamos el porcentaje de humedad que se realiza en un equipo que se llama un probador de humedad Sedbur 1200D. Más o menos, ¿a cómo llegan esos arroces de humedad? ¿Al 20, al 30, más o menos en promedio? Bueno, nosotros tenemos unas tablas de compra para el arroz Paddy Verde, que es el 25% de humedad, que sería para la compra, ¿sí? Y para determinar las impurezas es del 5%. Digamos lo que hablábamos tradicionalmente, el 25-5, y a partir de ahí no aplicábamos tabla, más o menos. No, doctor, dentro de esos parámetros no se aplica tabla, se está comprando dentro de los parámetros de compra, no hay ningún tipo de descuento para este caso. Pero hay otros niveles que se evalúan, como grano partido, como dañado por hongos, qué sé yo. Sí, digamos las características que se tienen en cuenta para la calidad, para la compra de estos arroces. También hay que tener en cuenta, digamos, determinar el porcentaje de grano partido, que no supere el 20% de partido. En caso de que exceda este partido, se empieza a hacer unos descuentos para la compra, ¿sí? A cada viaje que se esté comprando a los agricultores. Hay una pregunta un tanto odiosa, pero tengo que hacerla para aprender también y para que los agricultores sepan a qué atenerse. A raíz de esta congestión que se ha dado en toda la molinería llanera, pues hay gente que han tenido inconvenientes para transportar el arroz de sus cultivos a la agroindustria, y esos arroces se pueden haber calentado. Es que el arroz se caliente porque está vivo, el arroz se calienta, incluso se puede quemar. ¿Existe algún castigo cuando esos arroces superan unos grados centígrados? ¿Cuál sería esa norma o cuál sería el límite? Bueno, ingeniero, en este caso nosotros hacemos unos análisis de análisis previos a estos arroces. Cuando se presenta, digamos, estos arroces con esos recalentamientos, que son temperaturas superiores a 5 grados centígrados al ambiente normal, ¿sí? Estos arroces se rechazan, ¿sí? Se hacen sus respectivos análisis, tenemos unos termómetros láser donde ahí se toma la medición, y pues si se supera más del 36% grados centígrados, pues se rechaza. Para comprarle el arroz se evalúa obviamente la humedad, ya lo dijo Gloria, el mismo calor
y las impurezas, pero también se evalúa la calidad molinera. ¿Cómo se hace esto, Gloria? Ingeniero, cuanto a este procedimiento de la calidad molinera, nosotros utilizamos este equipo que se llama un descascarador Yamamoto, donde él acá con 500 gramos de arroz lo descascaramos y acá nos va a obtener el descascarado aproximadamente el 95%, que es lo que debe descascarar. Entonces acá por medio de ese descascare pues nos va a dar un rendimiento, ¿sí? Sobre qué va a ser el rendimiento en el molino industrial de lo que nos va a producir ese arroz comprado. Es decir, ¿cuánto pesa la cascarilla y cuánto pesa el arroz propiamente dicho? Propiamente, entonces del 100% que se descascara, el 20% aproximadamente es de cascarilla, que es la cascarilla, lo que queda del grano elaborado. Camilo Lara está a cargo de la seguridad industrial aquí en Agrocon y él nos va a acompañar en este recorrido pues para evitar riesgos y problemas. ¿Estamos en lo cierto, Camilo? Claro es que sí, señor. Pues en este momento estamos en plena producción, el molino está funcionando 100%, entonces la idea es hacer un recorrido siguiendo las normas y los protocolos de seguridad. Muchos camiones, ¿cuántos diarios más o menos por estos días? Bueno, como estamos en pico de cosecha diariamente, se trata de descargar más o menos entre 30 a 35 vehículos, que corresponden más o menos de 700 a 800 toneladas diarias. William Cárdenas está a cargo de ¿qué? Bueno, yo aquí soy el coordinador de secamiento, coordino la planta de secamiento. Es decir que el arroz llega, su merced hace la operación, coordina la operación para que lo limpien y lo sequen. Así es, sí señor. Bueno, el proceso es el siguiente: nosotros recibimos el arroz de las mulas, los camiones, lo pasamos por la maquinaria que se ve allá atrás, le damos el proceso de limpieza, lo pasamos, le damos el primer paso en las torres con calor y lo mandamos a reposar. De ahí lo pasamos a las albercas para darle otro proceso de secado y vuelve a los edificios a reposar para ahí sí darle el último paso y depositarlo en los silos grandes. He aprendido que el primer paso se hace en las torres, lo que llamábamos de flujo continuo, y posteriormente el agua más difícil de extraerle se hace en las piscinas, ¿cierto? Sí señor, así es, debido a que pues la torre, como es flujo continuo, él pasa pues a una velocidad considerable para poder descargar las toneladas que descargamos. Entonces en las albercas tenemos más tiempo y con aire continuo y con calor que recibe aquí el carbón coque, lo bajamos a cierta humedad para continuar el proceso. ¿Esa humedad alrededor de cuánto? En una alberca, bueno, lo bajamos a 15 de humedad para depositarlo en los edificios para que repose alrededor de 8 horas, volverla a pasar por torre y de ahí darle la humedad que requerimos para almacenar en silos. Es decir, 12, 13 grados centígrados, y así se puede guardar el paddy, es decir, con cáscara durante un buen lapso mientras pasa a la trilla, a la molinería propiamente dicho. Así es, el arroz se deja en un promedio de 12,5 de humedad. En esa humedad la depositamos en los hilos de almacenamiento para posteriormente sí darle la trilla. El arroz se baja de las humedades a como las entrega el agricultor, que generalmente están alrededor del 20, del 22%. El arroz hay que colocarlo a unas temperaturas que permitan almacenarlo y posteriormente trillarlo. Eso se hace con base a calor. ¿Cómo es ese proceso, William? Bueno, primero que todo lo recibimos, lo pasamos por las torres de flujo continuo, le damos calor con los hornos que se ven al respaldo, con los cuales funcionan con carbón coque. Pero también he de decir que en algunas partes se utiliza la cascarilla de arroz como fuente de calor. Sí señor, así es. Incluso acá tenemos, allá en la parte de atrás, tenemos un horno de cascarilla que nos seca más o menos el 50-60% de lo que nos secamos aquí diario. Solo que aquí pues por estar tan retirado el calor ya no nos llega como queremos, entonces pues nos toca trabajar con hornos. Pero el horno existe, claro, y está en funcionamiento. Eso es una buena opción porque se evita contaminación. Hace unos años veíamos caños cercanos a los molinos inundados de cascarilla de arroz, todo un exabruto, toda una bellaquería, podríamos decir. Sí, claro, pero eso ya se está acabando, ya todo eso lo están eliminando y por el contrario ahora lo que antes
se desechaba, ahora se utiliza para el mismo beneficio del molino, como es producir calor para el mismo secado del mismo arroz. Con Duber Castro seguimos aprendiendo y reconociendo todo el proceso del beneficio del grano, del arroz. ¿Cómo comienza lo suyo, Duber? Empezamos recibiendo el pay seco y ahí le hacemos un proceso de limpieza, se le saca la impureza mediante una prelimpiadora, de ahí pasa por el proceso de descascarado, que se separa el grano de la cáscara, de ahí seguimos con un proceso de unas cicloaventadoras que clasifican con aire, separan el grano de la cascarilla, que ya el grano integral lo envían a unas mesas separadoras, que hay unas simétricas y unas de celdas, que ellas lo que hacen es separar el integral del grano que se pasa con cáscara. De ahí en adelante pasamos ya por las líneas de pulimiento, bueno, ahí es donde se blanquea el arroz, que se pasa de integral a arroz blanco, que son mediante unos pasos, 3 pasos de pulimiento hay. De ahí seguimos con la clasificación por tamaño, que es donde se separa el grano entero del grano partido. Me imagino yo que hay diferentes pulidoras. Las primeras son más bruscas simplemente para quitar la cascarilla. Posteriormente hay otras pulidoras más finas, dijéramoslo así, para ir convirtiendo ese grano en grano blanco, pero un grano blanco de buena calidad. Sí, son 3 pasos. Arrancamos con un BTA, es el primer paso, que es brillador vertical por abrasión. Y de ahí seguimos con 2 pasos de BBF, que es brillador vertical por fricción. El BTA trabaja con unas piedras de pulimiento, que es lo que hace es... Los primeros pasos son con piedra. Sí, el primer paso, el BTA. ¿Y los otros son de caucho? El otro no, el otro es con mallas, pero lo que hace es lo que le da la blancura al arroz, le da el brillito. El primero le quita la harinita, la capa de alebrona. Eso. Y de ahí seguimos con los BBFs, que es lo que lo brilla hasta el tercer paso. De ahí ya sí seguimos con la clasificación por tamaño, separar el grano partido del grano entero. Ya el grano entero se envía para la electrónica, ya el subproducto de grano partido se almacena en bulto. Ya ahí termina todo lo que es el proceso mío. En este proceso vamos de lo caliente, de lo cálido a lo más fresco. Carlos Beltrán está en esa parte, podríamos decir más descansada, pero muchísimo más importante. Se trata de que el grano salga clasificado. ¿De qué sitio? Bueno, del área de clasificación de electrónicas para el área de empaquetado. O sea, el arroz pasa de las líneas de pulimiento, pasa al área de clasificación de electrónicas y de ahí pasa al área de empaquetado. Todo el grano, todos los millones de granos pasan por esas cámaras que tengo entendido tienen células fotoeléctricas que clasifican, repito, grano por grano, y el que no cumpla algunas especificaciones como grano dañado por hongo, grano partido, grano rojo, sale para otro lado. Sí señor, una vez el grano sale de las líneas de pulimiento, pasan allí a la electrónica. Estas máquinas tienen unas cámaras de alta resolución que detectan los granos dañados por hongo, semillas vegetables o granos ambarinos y los rechaza, y de ahí pasa para la línea de empaquetado el arroz que es aceptado por las máquinas. Estamos en el Molino Agrocon, que habilitó un sistema de almacenamiento novedoso y muy económico. Es un sistema de petaca en donde con un juego de estivas y unas hileras de arroz empaquetado se coloca el arroz a granel en el centro de la petaca y se utilizan carpas de camión. Fíjense ustedes que el soporte que asegura las carpas de camión son canecas de 55 galones seguramente llenas de tierra, que permite asegurar que sin romper el pavimento se pueda tener un buen sistema de almacenamiento. Yo creo que la crisis nos está mostrando formas alternativas de almacenar para pensar en una reforma estructural de la comercialización del arroz mediante secamiento en finca y almacenamiento con este sistema. Observen que es al aire libre, observen que no hay necesidad de construir silos metálicos y observen que esas carpas de camión son reutilizables una y otra vez. Las canecas también es material que se puede utilizar
sin ningún problema una y otra vez. Este es un ejemplo del ingenio criollo que nos permite hacer este tipo de esfuerzos y que seguramente van a servir de modelo en el futuro. Aquí está el proceso ya propiamente de formación de la petaca. Entonces podemos observar una base de cemento más o menos de 15 centímetros, las estivas y la forma como se va almacenando el arroz. Vamos a trasladarnos a un sitio en donde están en plena ejecución de ese proceso. Acá están los trabajadores colocando las paredes de la petaca, que es con el mismo arroz empaquetado. Se construye una pared con el mismo arroz y el centro se alimenta. El centro se alimenta con el traslado directo a granel de el arroz una vez ha sido secado. Entonces se desocupan los silos con que se trabaja normalmente y se aumenta la capacidad de almacenamiento del molino, seguramente a unos costos muchísimo más bajos. Pueden observar, los trabajadores están construyendo la petaca, ni siquiera cosen el bulto, simplemente colocan la boca del bulto hacia adentro, hacia donde está el granel. Muy ingeniosa esta forma. De esta manera se están almacenando 30.000 toneladas adicionales en un solo molino. Gracias. Podríamos decir que aquí se resume todo el trabajo que vimos y todo el esfuerzo que vimos anteriormente. Estamos con el gerente propietario de Agrocon, Rubén Alirio Garavito. Veo que además de una marca que ya es tradicional, el arroz orquídea, hay otras nuevas marcas aquí en Agrocon. Sí, muy buenos días. Agrocon es una empresa arrocera que lleva aproximadamente 15 años en el mercado. Nuestro principal objetivo inicialmente fue Antioquia. En Antioquia somos líderes con nuestra marca de arroz orquídea y actualmente estamos introduciendo esta marca al mercado del departamento del Meta. Adicionalmente tenemos otras marcas como el Orquídea Real, que es un arroz más fino, y tenemos otro arroz un poquito de menos categoría que se llama arroz montañero, que ha tenido muchísima acogida en Antioquia porque allá lo de montañero significa algo muy importante para los antioqueños. Entonces, es decir, que hay arroces para todos los gustos y todos los bolsillos. Hay arroces para todos los gustos y todos los bolsillos, pero todos de excelente calidad culinaria. Entonces nos destacamos por la calidad y ese ha sido el éxito de nuestra empresa. De todo hay que hablar, infortunadamente. El año 2021, en lo que llamamos cosecha grande de arroz, pues tuvo muchos inconvenientes en cuanto tiene que ver con la misma producción, con la misma productividad del arroz y con su misma comercialización. ¿Cómo cree, doctor Rubén, que pinten las cosas para el próximo año 2022 en cosecha grande y especialmente en lo pertinente de esa producción para los llanos orientales? Bueno, como veníamos con excedentes desde el año anterior, esos excedentes se mantienen y posiblemente a diciembre vamos a llegar con un muy buen volumen de arroz, de pronto un inventario que nunca lo había habido, y es posible que en el primer semestre del año entrante el arroz no adquiera un precio muy importante, porque como les digo, los excedentes están y así se siembra un poco menos el año entrante. De todas formas no se espera un gran repunte del precio, pero desde luego sí debe estar un poco mejor que este año, porque este año pues definitivamente fue de ruina para algunos agricultores, desafortunadamente por el exceso de inventarios que se generó por siembras excesivas de los agricultores el año pasado. Y redondemos toda esta información con algo para que la gente comprenda cuál es
todo ese camino, todo ese recorrido que debe hacer la molinería. ¿Cómo se consigue tal cantidad de dinero suficiente y oportuno para pagarle a los productores una gran cosecha de arroz? Bueno, ese es un problema especialmente de la molinería de los llanos, porque resulta que acá la cosecha es concentrada en mes y medio o 2 meses y pues a los agricultores hay que pagarles ese producto de contado. Afortunadamente pues existen algunos recursos, existen por ejemplo los repos a través de la bolsa mercantil y créditos para los molineros y algún capital propio y desde luego la rotación de capital que se da mediante la venta de arroz a los clientes. Entonces ahí nos vamos defendiendo y desde luego que si la cosecha es muy larga, normalmente el placito para pagarle a los agricultores pues también se aumenta un poco. Para tal efecto, en estos días hay que trabajar más en la molinería, porque toca ir trillando y rápidamente vendiendo arroz blanco, pues para que no se saturen estas plantas que ya de por sí las veo llenas de arroz paddy, ya seco, limpio y almacenado. Sí, en esta época se trilla un poco más, no porque se consuma más arroz en esta época, el consumo más o menos es igual en todos los meses, sino porque se trilla algún excedente que se guarda en bulto para luego empaquetarlo. Entonces, de esa forma nos defendemos para aumentar el almacenamiento. Y reitero lo de la concentración de la cosecha acá en los llanos, y para eso se estableció el incentivo al almacenamiento de arroz, para que los molineros en los llanos, principalmente donde no existen sistemas de riego y la cosecha es concentrada, compren tranquilamente porque el incentivo les cubre una parte del costo financiero. Es muy importante indicar que el costo financiero lo cubre el incentivo y es especialmente para las zonas que carecen de sistemas de riego, y por esto la cosecha es concentrada en un par de meses, agosto y septiembre. Es decir, pueden guardar el arroz durante unos meses y gradualmente lo sacan al comercio. Sí, y mientras tanto el incentivo durante la mayor parte de los años, la mayoría de los años, desde hace unos 25 años, ha venido cubriendo los costos financieros por almacenar el arroz. Revistaagrollanos.com, semillero de opinión.